Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión me gustaría hablarte de cómo invertir en corto, o también se le conoce como hacer un corto. Digamos que en este vídeo te voy a explicar qué es, también cuáles son las características principales y por supuesto también cuáles son las claves que debes de tener en cuenta o principales errores que comete la gente a la hora de invertir en corto. Esto es muy importante ya que, por ejemplo, en momentos como el actual, hay mucha gente o muchos inversores que se plantean la posibilidad de invertir en corto o hacer cortos, y por tanto digamos que en este vídeo intento resolver o intentaré resolver todas esas dudas para que digamos que si decides invertir en corto pues lo hagas de la mejor manera posible. Así que nada, si te gusta este vídeo te invito a que te quedes hasta el final del mismo y nada, vamos a ello. Bien, lo primero, como siempre, debemos de saber a qué nos referimos cuando hablamos de invertir en corto o ponernos cortos. Básicamente se conoce como hacer un short, invertir en corto, ponerse corto, o también tener una visión bajista al inversor que quiere obtener rentabilidad o ganancias aprovechando tanto las caídas del mercado como también de compañías cotizadas. Es decir, digamos que el inversor en este caso ya no invierte esperando a que la acción, por ejemplo en el caso de ser una acción o cualquier otro tipo de activo, ¿vale? Pero digamos que ya no espera que se revalorice al alza, sino que espera que realmente caiga, ¿vale? Entonces, en este caso, digamos que ese inversor en concreto quiere ganar dinero con las bajadas o caídas del mercado, ¿vale? Digamos que explicado de una forma más en detalle, realmente esta operativa lo que te permite, es decir, operar en corto, lo que te permite es vender algo, en este caso cualquier tipo de activo, que todavía no posees, pero que esperas que el precio de eso que estás comprando en un tiempo determinado baje de valor para luego poder comprarlo más barato y evidentemente así llevarte la diferencia. Vale, esto que puede sonar algo complicado realmente no lo es tanto porque lo vemos en el día a día. Por ejemplo, si vamos a una tienda cualquiera, ya sea a comprar una nevera nueva, a comprar un coche, a comprar una bicicleta, lo que sea, y por ejemplo vamos a la tienda y no lo tienen, es decir, el producto que queremos en concreto, por ejemplo la nevera, no la tienen digamos en stock en ese momento, sino que tienen que fabricarla, a nosotros ya nos hacen la venta, es decir, nosotros elegimos esa nevera, ¿vale? Y nos hacen la venta, la tienda ya nos está vendiendo algo que todavía no tenemos, pero luego nos dicen, te la entregaremos en un mes, 2 meses o lo que sea. ¿Por qué? Porque o tienen que fabricarla, o tienen que evidentemente comprársela o traerla de otro establecimiento, lo que sea. Entonces, realmente esta sería la dinámica. Es vender algo que todavía no tienes porque alguien te lo ha prestado o te lo va a prestar, ¿vale? Entonces lo vendes de manera anticipada y luego esperas comprarlo en el futuro más barato para evidentemente llevarte esa diferencia y por supuesto devolvérselo a, digamos, el que te lo ha prestado. En el caso del broker, digamos, cuando invertimos en bolsa, realmente nosotros al operar en corto, ¿vale? Es decir, tener una posición bajista, que también se conoce, digamos que lo que haríamos es vender unas acciones que no tenemos, por tanto el broker, aunque ahora veremos que hay brokers que te permiten prestar las acciones u otros brokers que tienes que tener ciertos contratos con derivados, pero bueno, digamos que a grosso modo ese broker te prestaría las acciones, tú las venderías al momento a mercado o limitado, lo que sea, ya sea con la orden que sea, pero digamos que te prestan las acciones, tú las vendes, ¿vale? Por supuesto, por haberte prestado las acciones tienes que pagar unos intereses, una pequeña comisión, ¿vale? Y evidentemente luego tu intención es que esas acciones caigan de precio para luego volver a comprárselas más baratas, llevarte toda la diferencia y devolvérselas a el broker, en este caso, que te ha prestado las acciones. Digamos que ese sería el círculo para evidentemente entender cómo funcionaría la operativa a corto, que es diferente o es contraria a la inversión a largo, es decir, invertir, se conoce también como invertir a largo o a largo plazo, o ponerse largo, mejor dicho, a invertir al alza, es decir, esperar que las acciones se revaloricen. Ya digo, acciones o cualquier otro tipo de activo. Pero en este caso, operar en corto o hacer un short, ¿vale? Es básicamente lo contrario, vender. En vez de comprar es vender y luego esperar a comprar más barato. Vale, entonces, ¿cuáles son las principales características de una inversión bajista que debes de conocer? Por supuesto, toda aquella persona que invierta o que hace operaciones bajistas debe de tener o tiene, presupongo yo, si hace las cosas o entiendo que hace las cosas bien, debería de tener una visión bajista sobre el mercado. Es decir, que piensa que el mercado en breve, en un corto periodo de tiempo, se va a desplomar, ya sea, bueno, el mercado, ya sean activos, ya sea lo que sea. Porque no tiene mucho sentido tener una visión alcista y operar en corto.
porque evidentemente si tú esperas que todo lo que tienes en cartera o el mercado en general vaya a crecer, vaya al alza, porque haya crecimiento económico, no tiene sentido que te pongas en corto de algo, ¿vale? Segundo, entonces digamos que la característica principal sería, en principio, que bueno, ya explicaremos después en detalle cuáles son los errores y cuáles son también, digamos, los tips que debes de tener en cuenta a la hora de invertir en corto, pero bueno, digamos que como característica principal debes de tener una visión bajista. También, por supuesto, es una operativa de inversión centrada en el corto plazo. ¿Por qué? Porque como te estoy explicando, realmente piensa que si el broker, por ejemplo, nos presta las acciones, tenemos que pagar unos intereses por esas acciones que no tenemos. Esos intereses van o se irán pagando en función del tiempo que tengamos esas acciones en nuestra posesión. Es decir, nosotros que hemos decidido que el broker nos preste esas acciones para venderlas, imagínate que no cerramos la posición en 5 meses, pues evidentemente el broker nos ha prestado esas acciones por 5 meses, por tanto pagaremos intereses o comisiones por esos 5 meses. Si vamos a largo plazo, es decir, si pensamos a 5, 6, 7, 10 años, evidentemente estaríamos pagando intereses durante todo ese periodo y evidentemente al final, aunque podamos obtener una rentabilidad interesante, realmente iría en nuestra contra. Entonces realmente digamos que tiene sentido o es una característica principal que la operativa de invertir a corto sea para personas o inversores que piensen posicionarse a corto plazo, es decir, en un corto periodo de tiempo, que quieran aprovechar, digamos, esta temática o esta metodología de inversión, por decirlo así, ¿vale? Entonces, también otra característica que debes de conocer es que, como digo y como te acabo de explicar, el tiempo está en nuestra contra. Es decir, cuanto más esperamos o cuanto más tiempo tenemos abierta una posición en corto, digamos que más va en nuestra contra, por lo que te acabo de explicar. Evidentemente tendríamos que pagar más intereses, más comisiones por ese préstamo, y ya ni te digo si estamos invirtiendo a través de derivados, que evidentemente o hacemos uso de apalancamiento, ¿vale? Que todo esto evidentemente pues tiene más riesgos que veremos más adelante, pero básicamente digamos que a diferencia de invertir en largo, ¿vale? O ser alcistas, pues digamos que tener una visión bajista, el tiempo está en nuestra contra. Es decir, que necesitamos, una de las características principales es que necesitamos que si intentamos invertir en algo en corto, pues evidentemente que eso ocurra en un corto periodo de tiempo. Porque evidentemente si pasa más tiempo ya no nos sale rentable o ya puede ser perjudicial, ¿vale? Otra característica también importante que debes de tener en cuenta es que puedes tener altos retornos en un corto periodo de tiempo. Por supuesto, piensa que cuando el mercado cae o se desploma, o cuando por ejemplo hay una mala noticia de una compañía o cualquier cosa, realmente digamos que las caídas son agresivas. A diferencia de por ejemplo una empresa que va haciendo las cosas bien año tras año, que va creciendo eso un 10, un 15, un 20 o incluso hasta con rentabilidades más moderadas, con un 5, un 7, un 8, lo que sea, digamos que va año a año, poco a poco creciendo, ¿vale? Digamos que evidentemente porque esa empresa va generando valor para los accionistas y por tanto va teniendo un valor cada vez mayor, ¿vale? Por tanto el precio en cotización, el precio de cotización va siguiendo a ese valor de la empresa. Sin embargo, en corto, muchas veces digamos que el mercado se pasa de frenada porque descuenta muchos posibles peligros o muchas posibles incertidumbres a la hora de, digamos, analizar una compañía. Por tanto, normalmente las caídas suelen ser más abruptas, es decir, en cuanto se conoce una noticia negativa, ya sea una empresa que tiene que pagar una multa, ya sea, por ejemplo, que estemos ante un mercado bajista, que evidentemente, digamos que la situación económica va mal, si te fijas, el periodo bajista suele ser más corto, no dura más de 1 o 2 años, mientras que normalmente en los ciclos económicos digamos que el crecimiento suele estar en torno a 8-10 años. Es decir, que realmente el ciclo económico suele crecer, digamos que la economía suele crecer cada 8 años, 10 años, mientras que después en 2 años de golpe o en un año de forma agresiva o más violenta el mercado cae. Por tanto, quiere decir que efectivamente si hacemos operativas en corto bien, podríamos ganar esa gran rentabilidad, es decir, esas caídas del 40, 50, 60, 70 o lo que sea, incluso hay hasta compañías que han llegado a caer 90%, ¿vale? Pues realmente podríamos obtener toda esa rentabilidad en un corto periodo de tiempo. También, por supuesto, otra característica importante es que requiere
como te acabo de explicar, digamos un acuerdo contractual con el broker porque pagas intereses. Es decir, piensa que realmente de aquello que quieres ponerte corto, que en este caso no tiene por qué ser acciones, sino del subyacente, ya puede ser materia primas como oro, plata, ya puede ser por supuesto de bonos, ya puede ser de acciones también, como te digo, o de cualquier cosa, pero de todo aquello que te vayas a poner en corto, digamos que el broker, en el caso de adquirir ese contrato y tener ese préstamo de las acciones, del oro, de lo que sea, pues por supuesto tienes la característica al ponerte en corto de que tienes ese contrato. A diferencia de comprar las acciones y que ya son tuyas y no haces nada más, es decir, cuando tú compras las acciones, pagas una comisión, digamos que por compra de las acciones, y te olvidas, ya eres propietario de las acciones. Sí es verdad que luego hay algunos brokers que te cobran por custodia y alguna cosa más, pero generalmente en cuanto cobras las acciones, o mejor dicho, en cuanto compras las acciones, realmente ya está, ¿sabes? Ya puedes esperar todo el tiempo que quieras a largo plazo y tal, porque no hay nada más. Sin embargo, cuando operas en corto, evidentemente ya estás, cada vez que haces una operación en corto, tienes un acuerdo con el broker en cuestión, ¿vale? O si estás haciéndolo a través de derivados, pues con ese derivado, ¿vale? Pero realmente, digamos que en ese acuerdo ya evidentemente tienes que estar pagando unos intereses, por tanto evidentemente tu cuenta depende de, evidentemente, como te decía, de esos intereses que vayas pagando, del tiempo que tengas la posición abierta y de todo esto. Por tanto, debes de tener en cuenta que cada vez que abres una posición en corto, siempre estás teniendo un contrato o un acuerdo con un tercero. No es que compres las acciones y ya está, sino al venderlas siempre dependes del broker y de, evidentemente, del margen que te pida, de margen de mantenimiento, ¿vale? Que significa el dinero que debes de tener para tener garantía de que le vayas a devolver las acciones, entre otras cosas, que por supuesto todo esto lo explicaré en un vídeo más específico sobre el apalancamiento o deuda, ¿vale? Digamos porque esto es mejor explicarlo en ese apartado a la hora de cómo invertir con apalancamiento, pero digamos que en este vídeo me voy a centrar, como digo, en las características de invertir o ponerse en corto. Entonces, otra característica también que debes de saber es que algunos brokers evidentemente no te alquilan o no te prestan, mejor dicho, las acciones, sino que realmente te exigen que si quieres operar en corto lo tengas que hacer por medios de derivados financieros, como puede ser por ejemplo los CFDs o Contracts for Difference, contratos por diferencia, ¿vale? Digamos que esto también te lo voy a explicar en otro vídeo más adelante cuando hable de derivados financieros y de CFDs en concreto, ¿vale? Que evidentemente esto es un tema un poquito más avanzado, pero quiero que sepas que a la hora de operar en corto, como ves y como característica principal, realmente no es tan simple como puede ser comprar acciones y ya está, sino al vender ya evidentemente tienes que tener un poquito más de conocimientos, tienes que saber que tienes ese contrato con el broker o acuerdo con el broker, o si no, tienes que recurrir a derivados financieros como los CFDs, ¿vale? También otra característica muy importante que debes de tener en cuenta es que exige una ganancia, o más o menos existe cada vez que operas en corto una ganancia limitada, ¿vale? Que luego evidentemente te voy a dar claves para que no sean limitadas, y una pérdida ilimitada. Bien, piensa que cuando nosotros operamos, es decir, somos alcistas, compramos acciones, normalmente tú piensas, entre comillas, ¿vale? Que el riesgo máximo que puedes tener, sin tener en cuenta deuda, es decir, sin tener en cuenta apalancamiento ni cualquier otra cosa, si tú compras una acción, la que sea, y me da igual que esté a 100, a 1000, a 7000, a 250, me da igual, ¿vale? Si tú compras una acción, la que sea, lo máximo que puedes perder es lo que has invertido en esa acción. ¿Por qué? Porque si está a 100 y baja a 0, has perdido el 100%. Si está en 7000 y baja a 0, has perdido el 100%. Es decir, lo máximo que puedes perder está asociado o está limitado a lo que has invertido en esa acción en concreto o en ese activo en concreto, ¿vale? Porque también puede ser al comprar oro, al comprar bonos, lo que sea, ¿vale? Sin embargo, bueno, antes de pasar a la parte corta, realmente también, pero fíjate que está limitada la pérdida, pero luego la ganancia es ilimitada, es decir, si la acción de 100 sube a 200, ganas un 100%, si sube a 300, ganas otro 100%, ya llevas un 200, si sube a 1000, evidentemente ya tienes un 900% de ganancia, es decir, que realmente te ha crecido o has multiplicado por 10 veces, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente las ganancias son exponenciales, pero las pérdidas son limitadas. Sin embargo, ponerte en corto es todo lo contrario, como te pongo aquí, que realmente el hecho de que tu pérdida sería, si sube la acción, como puede subir de manera ilimitada,
tus pérdidas son ilimitadas. Lo que quiere decir que fácilmente, y esto es lo peligroso de operar en corto, entre otras cosas por supuesto, es que te puedes quedar, digamos que muy rápido sin dinero en tu cuenta. ¿Por qué? Porque evidentemente digamos que están las ganancias limitadas, es decir, que si de 100 baja a 0, como máximo vas a ganar ese 100% de caída, ¿vale? Sin embargo, si pierdes dinero, que en este caso sería lo contrario, si sube, pues evidentemente es ilimitado, ya que si sube un 100%, pues tú evidentemente estás perdiendo ese 100%, si sube un 200, pues tú estás perdiendo ese 200, por tanto quiere decir que ya deberías más dinero del que realmente tienes en la cuenta y eso podría ser un gran problema, ¿vale? Y también debes de conocer como característica principal que algunas inversiones a corto te permiten el uso de apalancamiento, es decir, que digamos que te permiten utilizar deuda o endeudarte. Evidentemente, cuando digo algunas inversiones depende del broker y de las características del broker en el que estés invirtiendo. Pero en este caso, digamos que puedes invertir o hacer operaciones en corto con deuda, es decir, con capital que no tienes en cuenta, pero, y eso evidentemente pues podría ser una herramienta que, como digo, evidentemente es más avanzada el uso de apalancamiento, pero que evidentemente esto también al mismo tiempo añade más riesgo a tu inversión. Entonces es una cosa que debes de tener en cuenta. Y digamos que está en principio, digamos que esto que te he comentado es en principio las características principales de lo que sería operar en corto, ¿vale? Pero por supuesto también vamos a ver ahora cuáles son los principales errores y también los principales tips o consejos que te doy, ¿vale? Para, digamos que tener éxito a la hora de invertir a corto, o si quieres hacer, en el caso de hacer cortos, pues que te salga lo mejor posible. Entonces, ¿cuáles son las claves o errores más comunes a la hora de invertir en corto? Bien, como ves, aquí te he puesto los principales errores y también las principales claves que debes de tener en cuenta, y por supuesto voy a empezar por los principales errores, ya que suele ser lo que más suele cometer los inversores al principio o a la hora de operar en corto. Entonces son cosas que debes de tener en cuenta. Como principal error o el primero que te pongo es hacer uso de apalancamiento excesivo. La mayoría de inversores, sobre todo novatos, es decir, principiantes que no tienen conocimientos suficientes, evidentemente, como tienen ganas de ganar dinero rápido, porque evidentemente el invertir en corto realmente podríamos incluso incluirlo dentro, o mejor dicho, excluirlo dentro, fuera de lo que sería inversión y sería más especulación o apuesta, porque realmente ya estás limitando o estás metiendo variables dentro de, digamos, tu análisis, ¿vale? Que es en un tiempo determinado tiene que pasar un desastre X, ¿vale? Y evidentemente ese desastre te tiene que, en ese periodo de tiempo, caer lo suficiente para que te haga ganar dinero, y evidentemente ya están entrando varios factores. Cuando nosotros normalmente invertimos a largo plazo, realmente lo que nos centramos, o en lo que nos deberíamos de centrar, es evidentemente en que la compañía poco a poco vaya haciendo las cosas bien. Y a mí me da igual que pase un año, pasen 2, pasen 3, pasen 10 años y que el mercado no reconozca que la compañía evidentemente vale más, porque a mí lo que me preocupa es que realmente la compañía siga creciendo. Si la compañía sigue aportando valor y sigue generando ese valor, y por supuesto yo veo que cada vez vale más, yo sé, y eso es 100% certeza, que tarde o temprano el mercado va a reconocer ese valor. Por supuesto, siempre y cuando la empresa siga generando ese valor. Por supuesto, si las condiciones cambian, ya es otra cosa, porque si ya deja de generar valor, entonces ya no es la situación que te estoy contando. Pero mientras yo me asegure o vea o analice que esa compañía sigue generando valor, yo sé que tarde o temprano el mercado reconocerá eso. Sin embargo, cuando operas en corto, estás esperando que pase X catástrofe o X caída en un corto periodo de tiempo, es decir, ya estás especulando porque ya estás metiendo variables que dificultan más el análisis y el resultado final de evidentemente esa inversión. Y encima, si eso lo haces con apalancamiento, es decir, por ser un inversor novato, que generalmente los inversores novatos lo que quieren es ganar dinero lo más rápido posible sin preocuparse de entender lo que están analizando, y encima utilizan deuda, pues eso puede ser, pues como te imaginarás, una bomba de relojería. Entonces realmente eso es uno de los errores más cometidos por la mayoría de inversores, sobre todo novatos, que de hecho yo, si eres un inversor novato o estás empezando o llevas poco tiempo, te recomendaría o aconsejaría que realmente te alejaras de la deuda,
¿vale? Que simplemente si tú destinas un porcentaje para invertir, da igual lo que sea, ya sea un 20, un 30, un 40% del capital que tengas, lo destinas para invertir, pues que solo uses ese dinero, que no pidas más dinero al broker, ni que te endeudes, ni nada de eso, porque evidentemente eso lo que haría es potenciar evidentemente tus ganancias, si tienes ganancias, pero sobre todo tus pérdidas, y como se supone que eres un inversor novato o principiante, va a potenciar más la parte de pérdidas que la de ganancias. Entonces realmente sería como dispararte en el pie si usas apalancamiento y vas a invertir en corto. Por tanto, yo no recomendaría invertir en corto a inversores novatos y encima, por supuesto, con apalancamiento. Digamos que otro error también muy típico es especular en mercados alcistas. Es decir, si realmente estamos en un momento macroeconómico en el que el mercado se está recuperando, ahora no es el momento, porque ahora, como sabes, hay alta inflación, altos tipos de interés y evidentemente digamos que es un momento de incertidumbre en el que se podría aprovechar de operaciones en corto. Pero piensa que unos años atrás, ¿vale? Por ejemplo, desde la última crisis del 2008 hasta la crisis de 2020, prácticamente, bueno, la crisis y la pandemia de 2020, digamos que prácticamente no ha sido una línea recta, pero sí es verdad que a nivel macroeconómico la economía ha ido creciendo año tras año tras año. Bien, pues si todo está o hay una tendencia económica alcista, ¿vale? Realmente no tiene mucho sentido invertir en contra del mercado. Si todo va para arriba y generalmente el mercado espera que todo siga creciendo, que siga mejorando, que la economía siga avanzando, que las compañías se sigan desarrollando y todo esto, pues intentar especular, y aquí evidentemente sí es especular con que en algún momento alguna compañía en concreto va a ir en contra del mercado, pues evidentemente también, como digo, es ponerte también o dispararte un tiro en el pie o ponerte trabas a la hora de invertir. Entonces también esto es otro error muy importante que debes de tener en cuenta. Luego, otro error muy común es invertir en corto en negocios excelentes con problemas puntuales. Piensa que normalmente si debemos entender en qué estamos invirtiendo y si eliges invertir en una empresa que es buena de por sí, es decir, que el core o núcleo del negocio es bueno, pero está pasando un problema pasajero o puntual, ya sea una multa, por ejemplo, o ya sea digamos una investigación por prácticas monopolísticas, como puede ser por ejemplo el caso de Microsoft con la adquisición de Activision o cualquier cosa de estas, es decir, que realmente es un negocio bueno, pero que por un problema puntual o en el caso de que pueda haber algo negativo, tú intentes operar en corto, pues realmente digamos que volvemos a lo mismo, estás yendo en contra de la naturaleza de esa propia acción, que es un negocio excelente, es decir, que va a tender a tirar arriba, ¿vale? A empujar las acciones hacia arriba y tú quieres operar en contra. Por tanto, es lo que te digo, es ponerte como una zancadilla y evidentemente esto hace que a la larga, si evidentemente te acostumbras a hacer este tipo de inversiones a corto, buscando empresas buenas, pero que cometan un error o lo que sea y aprovecharte de esa caída, pues evidentemente te digo, o por lo general, vas a cometer más errores que aciertos. Por tanto, evidentemente, esto es un error muy común y, evidentemente, un error garrafal. También, por supuesto, hacer uso de derivados financieros sin conocimiento. Esto es exactamente lo mismo que el apalancamiento. Si realmente ni siquiera eres capaz de entender el negocio que estás analizando o el mercado o la situación macroeconómica, que digamos que es más fácil, ¿cómo? Te pregunto, ¿cómo vas a hacerlo usando, o mejor dicho, utilizando deuda o encima utilizando derivados financieros que no entiendes, ya sea a través de CFD, ya sea incluso opciones, ya sea futuros, ya sea lo que sea? Evidentemente esto lo que hace es todavía perjudicarte más, porque encima, si ya es difícil operar en corto porque hay que tener otras cosas adicionales en cuenta u otros factores, ya que estás más limitado en tiempo, evidentemente tienes que seleccionar otro tipo de compañías diferentes a las que tengan calidad y todo eso añade dificultad a tu análisis, pues si encima operas con derivados financieros, pues todavía complicas más la operativa y evidentemente al final te puede salir un resultado negativo o es más fácil de que evidentemente termines perdiendo dinero. También otro error típico es tener una visión a corto plazo del mercado. Piensa, y realmente aquí no te lo muestro, pero lo has visto en otros vídeos, como cuando he mostrado, por ejemplo, el mercado que se tiene en cuenta como el SP500, ¿vale? Realmente si miras el gráfico
a largo plazo, es decir, en los últimos 100 años, ves que realmente, aunque haya existido bajadas, porque han habido momentos puntuales de crisis o de grandes crisis que, como ves, han sido de a lo mejor como mucho 2 años y poco, ¿vale? De caídas o de mercado negativo, a largo plazo el mercado siempre ha ido al alza. Entonces, si tú siempre, todos los años, porque esto no es una cosa puntual de un momento como es el actual que hay incertidumbre, sino realmente si piensas que tienes una visión bajista durante todos los años, o piensas que el mercado se va a hundir, o piensas a corto plazo cada año, pues evidentemente eso no te va a ayudar, porque es lo que te digo, si no estás viendo a largo plazo que el mercado va al alza y te centras únicamente en los momentos donde hay más problemas, aparte de que hay menos momentos de caídas, porque si miras el S&P 500, realmente en 100 años a lo mejor pueden haber 6, 7, 8 caídas grandes, pero es que no hay más. Y mientras que digamos que en esos 100 años el resto del periodo ha sido todo alcista, entonces evidentemente también te estarías limitando si buscas a corto plazo obtener esas caídas, ¿vale? Entonces deberías de centrarte en el cómputo global y, por supuesto, como digo, en el activo en sí, si realmente es bueno, malo o no. Vale, otro error también que suele cometer mucho los inversores es invertir en contra de los ciclos económicos. Como digo, que esto viene explicado un poco también a lo que te comenté antes, de intentar especular en mercados alcistas. Pues evidentemente si estamos en un mercado alcista, pues intentar decir voy a buscar lo malo, ¿vale? Voy a buscar esa empresa negativa, mala, que me puede dar dinero a la baja, o por supuesto también si estamos en un mercado bajista, es decir, que ya ha caído, pues también sería igual de contraproducente buscar compañías que crecen en momentos de mercado o de caída de mercado o de depresión. Por tanto, digamos que invertir en corto en esos momentos, por supuesto, también te puede perjudicar todavía más. Y encima, además, si no limitas las pérdidas, porque por supuesto, como te he explicado, y como te voy a decir ahora, se pueden limitar las pérdidas porque, como te expliqué, invertir a corto, si la acción sube, tú estás perdiendo, pero como la acción o el activo o lo que sea puede subir de manera ilimitada, pues tú por supuesto podrías perder dinero de manera ilimitada, y eso evidentemente es una cosa que no te puedes permitir, porque un solo error te puede ocasionar todo el desastre de toda tu cartera. Por tanto, es importante que en este tipo de inversiones, ¿vale? A diferencia de invertir a largo plazo, es decir, comprar acciones y esperar con el tiempo que se revaloricen, invertir en corto o hacer short, básicamente, como una sola operación te puede destrozar toda la cartera, sí o sí tienes que limitarte las pérdidas, ya sea con alertas, que los brokers muchas veces ponen alertas. También ponen herramientas que se usan, por ejemplo, mucho en el análisis técnico, como pueden ser, por ejemplo, los stops, ¿vale? No tiene sentido usarlos, por ejemplo, cuando inviertes a largo, porque si la compañía es una buena compañía que tú piensas que tiene que valer más en el futuro y cae, no tiene sentido limitar las pérdidas, sino realmente ya está limitada a cero. A ti lo que te interesa es decir, oye, pues si cae, a lo mejor está más barata y me interesa comprar más, ¿vale? Que por supuesto tendrías que analizar el negocio. Sin embargo, cuando operas en corto, es que tus pérdidas, como son ilimitadas, y tú no sabes, aunque tengas la razón, fíjate lo que te digo, aunque tú sepas que el negocio o el escándalo de un negocio que ha pasado puede hacer desplomar las acciones, es que incluso, como te he explicado, el tiempo va en tu contra, y a lo mejor tú esperas que ese escándalo salga o se destape este año, pero no ocurre, y tú estás esperando una caída que a lo mejor no llega y que llega 1 año y medio después o 2 años después, y por tanto evidentemente ya estás en contra. Y si mientras tanto la acción sigue subiendo, pues tú vas perdiendo dinero, y evidentemente de una forma ilimitada, y te puede destrozar, como digo. Por tanto, en este tipo de operativa sí que te tienes que limitar las pérdidas. Ya digo, con un stop que se conoce, ¿vale? Pero en este caso sería por arriba, ¿vale? O también con alertas, es decir, a partir de X precio que el broker me avise para cerrar la posición, y evidentemente eso es un error que suelen cometer sobre todo los principiantes, porque no tienen en cuenta estas cosas. También, por supuesto, otro error muy típico es invertir corto en contra del mercado, como ya te he explicado, porque evidentemente invertir en contra del mercado, como digo, alcista, y encima operar corto, en vez de, por ejemplo, decir, oye, no voy a operar corto, sino en este caso, cuando hay incertidumbre, hay muchas veces que es mejor ponerte en liquidez. Pero hay gente que decide
porque quiere en cada momento, parece ser, quiero que la acción suba, y justo en este pico voy a venderla para que baje y luego cuando llegue abajo volver a comprarla para que suba. Es decir, déjate de hacer, o mejor dicho, este punto sería mejor, déjate de hacer market timing, ¿vale? Porque realmente cuando el mercado está subiendo y intentas prever que a lo mejor hay incertidumbre o lo que sea, ponerte a hacer operaciones en corto cuando todavía el mercado sigue subiendo, pues no tiene mucho sentido, por intentar hacer, como digo, adivinar ese punto en el que el mercado se va a dar la vuelta. O sea, es que realmente eso es ponerte también piedras en el mismo camino o en el momento en el que vas a invertir. Al mismo tiempo que también invertir en corto en compañías que crees que están caras es un error garrafal. Por supuesto, como ejemplo te puedo contar miles, pero se me ocurre, por ejemplo, el caso de Tesla. ¿Cuántos años? Y le preguntas a casi cualquier inversor, sea analista fundamental o analista técnico, lo que quieras, ¿cuántos años se podría considerar que Tesla ha estado cara? Muchísimos. O sea, muchísimos. Y de hecho está cara. Pero piensa una cosa, la valoración o el análisis fundamental de las compañías, como ya te he explicado en este canal, es subjetivo. Es decir, si yo a lo mejor, yo personalmente, yo, no tú, yo, veo que Tesla está cara, es porque a lo mejor yo considero o puedo considerar que a lo mejor yo no pagaría más de 20 veces por ese negocio. No he analizado Tesla en este canal, pero evidentemente yo, bajo mi criterio y mi análisis, que por supuesto tú no tienes por qué estar de acuerdo conmigo y me puedes dejar aquí abajo en los comentarios la opinión sobre lo que opinas de Tesla, ¿vale? Pero bajo mi opinión, si yo analizo la compañía y veo que más del 85% de la compañía o de sus ventas, de lo que generan, es por vender coches, realmente es una empresa de coches. Aunque es verdad que es una empresa tecnológica que tiene otros desarrollos como partes de batería, como evidentemente la infraestructura de, digamos, todo lo que viene a ser los puntos de carga para los coches y una serie de cosas que también se consideran tecnológicas, pero es que realmente o actualmente el mayor porcentaje de la empresa es por vender coches. Entonces, para mí, un múltiplo acorde a eso, que ya es bastante alto, sería entre 20 o 25 veces, no más. Y sin embargo, si está a 35, 40, 50 o como ha habido veces que ha estado hasta 100, pues evidentemente eso para mí o bajo mi punto de vista es un disparate de valoración. Ahora, sería todavía más disparate, como te estoy explicando, o un error todavía más garrafal, intentar ponerme en corto en esa compañía que yo creo que está cara. Es decir, cuando está 100 veces, yo sabía, bajo mi punto de vista y mi análisis, que evidentemente estaba cara. Pero eso no le ha impedido seguir subiendo, ¿vale? Y evidentemente yo, si me pongo corto de esa compañía, como por ejemplo hice Michael Burry con algunas compañías, como creo que fue el caso de Tesla, pues evidentemente si te pones en corto, el tiempo juega en mi contra. Y evidentemente el mercado puede estar más tiempo, como te explico aquí abajo también, y como dice Warren Buffett, puede estar más tiempo irracional el mercado de lo que yo puedo aguantar esa posición en corto, porque el tiempo va en mi contra, porque tengo que pagar intereses sobre esa posición. Y por supuesto, no voy a pegarme, como digo, un tiro en el pie. Entonces, si está cara, yo creo que lo más óptimo sería olvidarme de esa compañía. En mi caso, si yo analizo una compañía y veo que está cara, no me voy a poner en corto, sino más bien intento buscar otras compañías y de esa me olvido hasta que esté a un precio que yo pueda considerar interesante o razonable para los próximos años. Entonces, más o menos con esto creo que te he explicado los principales errores que suelen cometer los inversores a la hora de invertir o ponerse en corto, ¿vale? Pero también te voy a explicar las principales claves. Y aquí un punto que no he puesto, pero que considero el más importante es, como principal clave aquí, que estaría la primera, básicamente sería no operar en corto, ¿vale? La clave número 1, no operes en corto. ¿Por qué? Porque primero, la mayoría de gente que va a ver este vídeo, entiendo que está aprendiendo. Por tanto, no tiene sentido que operes en corto. Ya te lo digo, no tiene sentido que operes en corto. Aún así, evidentemente yo soy de los que piensa que siempre es bueno aprender
aunque luego no vayas a utilizar algo. Es decir, siempre es bueno saber cómo se operaría en corto, saber cómo son derivados financieros, saber cómo se opera con acciones, con cualquier tipo de activos, porque siempre es bueno tener conocimiento sobre las cosas, y en este caso sobre las inversiones creo o considero que es positivo que cuanto más sepa cada persona mejor, porque evidentemente luego así puede gestionar mejor su patrimonio, su capital, etcétera, ¿vale? Entonces, en este caso, el primer consejo, recuerda que nunca doy consejos de inversión, pero sí esto como un consejo para que tengas cuidado, en el sentido de, principal clave, no inviertas en corto, porque seguramente no tienes los conocimientos necesarios para invertir en corto, ¿vale? Ahora, si quieres o le vamos a aplicar una lógica a cómo invertiríamos en corto, bien, aquí te pongo unas claves de cómo yo invertiría en corto y cómo realmente puede llegar a funcionar, porque de hecho hay algunos fondos o grandes fondos de inversión que realmente aplican esta metodología, o incluso algunos inversores o grandes inversores que aplican este método de inversión y que realmente funciona, que es el primer punto, que es la técnica long short, es decir, tener posiciones a largo y posiciones a corta. Por supuesto, las posiciones a corto plazo, o mejor dicho, no solo corto plazo, sí, sino también posiciones bajistas, ¿vale? Evidentemente lo que te hacen es tener un menor drawdown, ¿vale? Mejor drawdown un menor drawdown significa básicamente tener menores caídas. Piensa que si, por ejemplo, en una caída de mercado de un 50%, desde el punto de cartera nuestro hasta ese 50%, digamos que todo eso sería el drawdown o la caída del 50%. Sin embargo, en plan teórico, si nosotros tenemos posiciones bajistas y alcistas, por supuesto, en las que son alcistas vamos a tener esa pérdida del 50%. Vamos a suponer que toda la cartera en su conjunto cae ese 50%. Bien, pues si todo cae ese 50%, las acciones que yo estoy pensando o esperando que se revaloricen, voy a tener una pérdida latente, por supuesto no una pérdida real, sino latente, es decir, mientras tenga las acciones sigue siendo una pérdida sobre el papel, ¿vale? Del 50%. Pero si tengo también acciones que digamos que están en corto, ese menos 50 me está dando beneficios. Y si, por ejemplo, tengo un porcentaje de mi cartera, digamos que en corto, pues evidentemente compensa las caídas o la caída que ha sufrido las acciones de largo, ¿vale? Por supuesto, esto significa con esta técnica que digamos que reduces la volatilidad de tu cartera, porque si, por ejemplo, yo soy un inversor que tengo una cartera más volátil, es decir, que cuando cae el mercado mi cartera también cae bastante, pero luego cuando sube también sube, es más volátil. Sin embargo, cuando hay esas caídas, si yo gano dinero con el mercado a la baja, pues evidentemente la volatilidad de mi cartera se reduce, ¿vale? Otro punto u otra clave importante a tener en cuenta dentro de usar esta técnica, como digo, es que se pueden minimizar las pérdidas en momentos de incertidumbre, como es el actual. Por supuesto, nadie tiene una bola de cristal para saber lo que va a ser el mercado, ¿vale? Nadie sabe si va a subir mañana una acción, un índice o lo que sea, o si va a bajar o lo que sea. Pero por supuesto, si evidentemente tienes posiciones a largo y corto, quiere decir que puedes ganar por ambos lados. Si el mercado sube, ganas por el lado de las acciones que están al alza, y si el mercado baja, pues evidentemente ganas, aunque pierdes por las otras, pero ganas por el lado de las que tienes en posición corta, ¿vale? Eso lo que quiere decir, por supuesto, es que es, digamos, un momento perfecto en los momentos de incertidumbre utilizar posiciones cortas, ¿vale? Otra clave importante es que debemos buscar las peores compañías, mal gestionadas, que no ofrezcan ningún valor para los accionistas y que también tengan exceso de deuda, exceso de gasto y una serie de cosas, como ya he comentado en el canal, que serían contrarias a lo que he intentado enseñar en vídeos anteriores. Es decir, cuando intentamos buscar, siempre que lo he explicado, modelos de negocio que sean fantásticos, que el equipo directivo esté alineado con el accionista, es decir, que aporte valor a los accionistas, que tenga también skin in the game, es decir, que tenga acciones, un gran porcentaje de acciones, para que evidentemente se tenga que ver también beneficiado al igual que los accionistas, al mismo tiempo también que evidentemente recompre acciones, que haga adquisiciones, que mejore el modelo de negocio, que por supuesto reinvierta en el negocio, que reparte dividendos, es decir, todas esas cosas que son positivas, ¿vale? Aquí no nos sirve. Operar en corto
buscando ese tipo de compañías no nos sirve, tenemos que buscar lo contrario. Empresas que evidentemente los directivos pues sean egoístas, es decir, que se pongan sueldos altísimos, que estén totalmente fuera del sentido común de lo que sería digamos, de lo que haría un equipo directivo sensato, por decirlo así. Es decir, que si la compañía, por ejemplo, genera 100 millones de free cash flow, pues que ellos a lo mejor se paguen en salarios a lo mejor 60, 70 millones. Es decir, cuando se pagan un 50, 60, 70 de lo que generan para ellos y el resto para la compañía, es que se ve claramente que el único interés que tienen es para ellos, para tener grandes salarios. Por supuesto que se paguen también altos bonus o que destruyan valor para los accionistas, por ejemplo, que emitan muchas acciones y encima que las emitan cuando evidentemente les sale más caro para el accionista. Es decir, que al final es el accionista el que está financiando el negocio, no es la propia empresa la que se sustenta o la que crece con la deuda o la que se desarrolla, ¿vale? No, sino es el accionista el que tiene que pagar todos los gastos de la empresa por medio de esa emisión. Es decir, todas esas empresas que hacen todo eso mal, para nosotros es una garantía de que efectivamente el negocio a corto, medio o largo plazo tiene una tendencia o tiene vientos de cola a bajar, ¿vale? Entonces estaríamos, digamos que, invirtiendo a favor del mercado o a favor de la dirección de esa acción. No estaríamos yendo en contra, como te expliqué antes. Entonces quiere decir que en este caso tendríamos que cambiar el chip y buscar lo peor de lo peor, ¿vale? Para tener algunas acciones, que no todas, por supuesto, no toda la cartera, como te he explicado, en corto, pero sí algún pequeño porcentaje de esas peores acciones que lo que nos interesa es que vaya bajando, ¿vale? También otra clave importante es ilimitar las ganancias limitadas y limitar las pérdidas ilimitadas, es decir, darle la vuelta. Aquí te voy a contar cómo sería la estrategia del long short y evidentemente bien llevado a cabo. Por supuesto, esto podría hablar de ello más en profundidad en un vídeo aparte, pero te lo quiero comentar por encima para que más o menos entiendas lo que sería intentar aplicar las operaciones a corto, digamos, al value y growth investing, es decir, a aplicar al análisis fundamental y al sentido común de la inversión cómo podríamos operar en corto. Entonces, digamos que, como te he explicado, cuando operamos en corto, realmente las ganancias están limitadas porque realmente, como en este caso vamos hacia abajo, si una acción está a 100 y baja a 0, lo máximo que vamos a ganar es el 100%. Entonces, a priori, solo ganamos el 100%. Bueno, pues realmente esto está entre comillas porque no vamos a ganar ese 100%. Si, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿vale? Si una acción está a 100 y llega a 0, ganamos un 100%. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esa acción está a 100 y cuando ha bajado hasta 25, es decir, ha caído un 75%, por ejemplo, la vendemos? Es decir, compramos acciones, hacemos la operación contraria y volvemos a ponernos cortos. Ya hemos ganado un 75%, de 100 a 25. Pero es que ahora de 25, por ejemplo, fíjate que de 25 si cayera otro 50 más, ¿vale? Ya evidentemente como vendimos, la primera operación ya la vendimos, sacamos el 75, volvemos a invertir y si cae otro 50, pues ya tenemos el 75 de caída de 100 hasta 25 y de 25 hasta 12,5 tenemos otro 50. Si te fijas hemos sacado un 75 y un 50, lo que quiere decir que hemos sacado un 125, es decir, hemos exprimido más una posición corta, ¿vale? Es una forma rápida de explicarte más o menos. Evidentemente esto tiene ciertos procesos y ciertas características que deberéis de tener en cuenta, que esto, como digo, y si quieres déjamelo aquí abajo en los comentarios, te lo explicaré en un vídeo aparte con la técnica long short más, digamos, elaborada, por decirlo así, ese vídeo. Pero digamos que para que lo entiendas, como ves, has exprimido esa posición y en vez de sacar lo que sería desde, digamos, desde 100 hasta 12,5, que sería el total, que aproximadamente podría ser un 80 y pico, te fijas que has sacado un 125, has sacado mucho más, evidentemente, mucha más rentabilidad sobre una ganancia limitada, ¿vale? Y evidentemente la has como ilimitado, la has, digamos, expandido un poquito más. Y al mismo tiempo, lo que te decía, al contrario, de que como las pérdidas son ilimitadas, es decir, que si una acción o una operación en corta nos va para arriba, tenemos unas pérdidas ilimitadas. Por tanto, si ponemos un stop, por ejemplo, ¿vale? O alertas o lo que sea, si ponemos un stop en X cantidad, es decir, que si nosotros, por ejemplo, invertimos a 100 y no queremos perder
me lo invento, un 25%, pues ponemos el stop en 125 y evidentemente pues cuando suba, si llega a 125, pues digamos que la operación se cierra y limitamos las pérdidas, ¿vale? Porque sobre todo en este caso, como te digo, que juega nuestro tiempo en contra y también el crecimiento natural de la economía y de las empresas juega en nuestra contra, pues evidentemente ahí o en ese punto tendríamos que limitar esas pérdidas. Y como digo, evidentemente añadir probabilidades, por decirlo así, de escoger también malos negocios, es decir, que sabes que no van a tender a subir sino a bajar, pues todo eso va a facilitar tu operativa a la hora de obtener rentabilidad cuando inviertes a la baja, ¿vale? Entonces también otra clave principal que debes de tener en cuenta es no superar el 10% en operaciones cortas en cartera. Es muy importante tener en cuenta este punto porque, por ejemplo, hay muchos brokers que te ofrecen apalancamiento. Piensa que si tú tienes, por ejemplo, una cuenta de 10.000 euros, ¿vale? O dólares, 10.000 euros o dólares, y tú de repente le pides al broker, oye, quiero operar en corto 1.000 euros. Tú tienes 10.000, ¿vale? Le has pedido 1.000. Entonces, técnicamente, tú ahora mismo lo que tienes son 10.000 euros o dólares que tenías, más 1.000 euros en acciones que has vendido. Por tanto, tienes 11.000, ¿vale? Tus 10.000 más los 1.000 prestados. Pero recuerda que esos 1.000 prestados los tienes que devolver. Lo que quiere decir que si esa parte prestada se fuera a cero, es como si tus 10.000 no fueran 10.000, fueran 9.000, ¿vale? Entonces, si lo entiendes, cuando tienes los 10.000 en liquidez, ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasaría si los 10.000 los tienes invertidos y pides digamos esos 1.000 en acciones? Pues que realmente el broker no sabe si esas acciones van a subir, si van a bajar, simplemente te las prestan y evidentemente espera tener una rentabilidad y que se las devuelvas. Es decir, esperan tener unos intereses por ese préstamo y al mismo tiempo que se las devuelvas. Por tanto, que es lo que hablaría en el vídeo de apalancamiento, está la parte de margen y todo esto, ¿vale? Si tú tienes invertido la parte de los 10.000, realmente ellos te han dado 1.000 más, pero si eso se fuera a cero es como fueran 9.000. Por tanto, el broker tendría que vender alguna parte de tus acciones para recuperar, digamos que, las acciones que tienen ellos. Y aquí está el problema. Si tú inviertes demasiado porcentaje, ¿vale? Demasiado porcentaje de tu cartera lo expones a las posiciones cortas, evidentemente, como te digo, a poco que esas posiciones cortas te den pérdidas que encima recuerda que pueden ser ilimitadas, pues eso quiere decir que se aceleran las pérdidas, lo que quiere decir que acelera muchísimo más rápido las pérdidas de toda tu cartera en conjunto. Por eso, una clave es controlar el porcentaje máximo que vas a invertir, en este caso el 10%. Yo, por ejemplo, utilizo Interactive Broker e Interactive Broker te permite apalancarte hasta 4 veces, lo que quiere decir que realmente, si haces unos cálculos rápidos, equivale más o menos un 10% por 4 es un 40%, es decir, estoy por debajo del 50% de la cartera. Aproximadamente estaría apalancado como máximo, aunque yo no quisiera, ¿vale? Pero estaría apalancado hipotéticamente un 40%. Entonces, ¿yo por qué pongo como máximo ese 10%? Porque sé que tengo un 60% para cubrir ese 40%. ¿Vale? En caso de que en algún momento, por alguna pérdida puntual o lo que sea, ese 60 pueda cubrirme ese hipotético 40 con el apalancamiento de por 4, ¿vale? Entonces es importante, pero como digo, lo explicaré mejor en otro vídeo, que te limites a, y que es una clave importante, a que te limites a operar en corto con un bajo porcentaje. También, por supuesto, otra clave para tener éxito con operaciones a la baja o ponerte en corto es, por supuesto, invertir a favor del mercado o de la tendencia de la compañía, como te decía antes, y es justo lo contrario a un error típico. Evidentemente, si una compañía es malísima, pues vamos a invertir a favor de esa dirección. Es decir, que si esa compañía es mala, es nefasta, el equipo directivo está haciendo las cosas fatal, pues sí, ahí sí operamos en corto. Pero como digo, intenta no cometer vamos a intentar aprovechar una compañía que está haciendo las cosas bien, pero que está teniendo un problema puntual o que está cara. Oye, si es una buena compañía, olvídate de operar en corto, da igual que esté cara, da igual que tenga un problema pasajero. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de la tendencia natural de esa empresa, que es a seguir creciendo. Da igual que el mercado pague más o pague menos, la empresa o la tendencia natural de esa empresa es a crecer. Por tanto, no operes en corto en ese tipo de empresas. Opera en corto en empresas que lo están haciendo mal, ¿vale? Que evidentemente lo hacen fatal, que el equipo directivo no aporta valor. Es decir,
facilítate las cosas a la hora de operar en corto. Y como te dije también, aparte de esto, como último punto que es muy importante y es lo que te dije antes que decía Warren Buffett, no invertir únicamente en corto, es decir, no tengas una cartera total en corto, porque como digo, evidentemente al tener pérdidas ilimitadas y evidentemente a tener muchas probabilidades de que todo te vaya en tu contra, ya sea por limitación de tiempo, ya sea evidentemente porque entran más variables a corto plazo en el mercado, por supuesto, ya cuando estamos pensando en corto plazo puede entrar lo que, por ejemplo, la subida de tipos que Jerome Powell dice esa semana que va a subir, o evidentemente si ha salido una noticia de una empresa, es decir, hay más de 15.000 factores diferentes que pueden hacer que la bolsa en general sube o baja a corto o medio plazo, sobre todo a corto plazo, digamos en días, semanas o meses, ¿vale? Entonces realmente no tiene sentido tener toda tu cartera enfocada a inversiones a corto plazo, ¿vale? Sino más bien a largo plazo. Entonces, como te pone aquí Warren Buffett, el mercado puede permanecer más tiempo irracional de lo que aguanta tu cartera, tu liquidez en cartera, por decirlo así, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que realmente, como el tiempo te va en contra, si tú tienes todas las acciones en corto, quiere decir que estás esperando, porque recuerda, estás pagando comisiones o intereses por tener todas tus posiciones en corto. Entonces, evidentemente a ti te interesa que lo más rápido posible ocurra aquello que estás más o menos estimando que va a pasar, esas caídas de todas esas acciones. Entonces, evidentemente, tu cartera se va a ir desinflando y cuanto más porcentaje de tu cartera tengas en corto, más intereses vas a tener que ir pagando. Por tanto, tu cartera se va a ir desinflando todavía más rápido. Entonces, no tiene sentido, como puede ver. Por eso es importante tener claro que si la economía, con el paso de los años, va creciendo, debemos de estar a favor de la economía, a favor del crecimiento de las empresas, evidentemente de la sociedad, de toda cada compañía o cada sector o cada nicho en concreto, y evidentemente tenemos que ir a favor de la tendencia y solamente invertir en corto en, como digo, aquellas situaciones especiales donde vemos claramente una compañía mal gestionada o vemos un país horriblemente gestionado o todas esas cosas que al final hacen que tengas más certezas a la hora de acertar al operar en corto. Y nada, esto es todo sobre cómo operar en corto. Como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.